Apoteosis FM. Hola, yo soy un dibujo libre y hoy en este programa hablaremos de los Panidas, de ese grupo de muchachos que revolucionaron el panorama artístico y cultural de Medellín por allá en 1915. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Bienvenidos a este episodio de Apoteosis FM. Bueno, para adentrarnos en el mundo de los Panidas, para saborear un poco de qué era que se trataba, o de qué se trataba más bien este grupo, vamos a leer Balada Trivial de los 13 Panidas, que escribió León de Greiff, una de las figuras más preponderantes y más conocidas del grupo. Y esto fue en 1916. Entonces dice así: músicos, rapsodas, protistas, poetas, pintores, caricaturistas, eruditos, niños estetas, románticos o clasicistas y decadentes, si os parece, pero eso sí, locos y artistas, los Panidas éramos 13. Melenudos de líneas netas, líricos de aires anarquistas, hieráticos anacoretas, dandis troveros ensayistas, en fin, sabios o analfabetas, y muy pedantes si os parece, explotadores de agrias vetas, los Panidas éramos 13. De atormentados macabristas, figuras lívidas y quietas, rollizas caras de hacendistas, trágicos rostros de profetas, y satíricos y humoristas, y muy ingenuos si os parece, en el café de los moquistas, los Panidas éramos 13. Listo, entonces miren, ¿por qué es que vamos a hablar hoy de los Panidas? O sea, ¿cómo así? ¿What? ¿Esto de dónde sale? ¿Y por qué como...? O sea, contexto, por favor. Bueno, resulta que el año pasado, en diciembre, estuve asistiendo, muy juicioso, a las novenas, que es una actividad cultural muy chévere que organizaron en la plaza de San Ignacio, en la plazuela de San Ignacio, mejor dicho, con Fama y el Teatro Matacandelas. Entonces esto era pues en plena plaza, plazoleta, había una tarima muy chévere, al frente pues sillas, y se trataba de, pues digamos, una reinterpretación de las novenas de aguinaldos de diciembre, que se celebran del 16 al 24, etc. Entonces lo que hace Matacandelas, y esto pues ya lleva tiempo, esto no fue solamente el año pasado, ellos ya llevan haciendo estas novenas desde hace mucho tiempo, pero pues tenían esta alianza con Confama. Entonces yo el año pasado como que estaba yendo mucho al centro, además, entre comillas, me encanta ir al centro, me parece súper interesante, cada viaje, cada día al centro es una experiencia increíble. Entonces como que yo estaba yendo al centro y como que caí en la cuenta de que están en las novenas y me empecé a quedar. Son a las 7 de la noche, eran a las 7 de la noche y empecé a ir. Entonces hay un punto en la novena, en la puesta en escena, pues digámoslo así, en que mencionan a un grupo o menciona, mejor dicho, la palabra Panidas. Y a partir de esto se propone una puesta en escena muy chévere en el que hablan, no digamos muy a fondo de qué era lo que eran los Panidas, o no digamos como la definición de Panidas, no, sino que era más bien como muy circunstancial, y es como una parte de esta puesta en escena. Entonces yo me quedé como con la duda, o sea, después de ver esto y de que me llamó mucho la atención como esa parte del acto, empecé a indagar por esto, o sea, como que los Panidas, qué eran o qué son los Panidas, si es que todavía existían, o sea, qué
¿qué con esto? Entonces a partir de ahí pues empecé a investigar y pues surgió la idea de que podía ser un episodio, un programa aquí en Apoteosis FM. Entonces aquí estamos. Y bueno, vamos a ver entonces qué fue lo que encontramos con respecto a esto de los panidas, que es muy rara esa palabra, o sea, como así que panidas. De eso también encontré un poco, entonces vamos a ver de qué se trata. Apoteosis FM. Estos panidas fueron un grupo cultural, artístico, así es como se les conoce, un movimiento literario y artístico de principios del siglo XX, así como les dije, más o menos 1915. Y pues fue iniciado por 13 jóvenes intelectuales aquí en Medellín, bueno, intelectuales entre comillas, porque literal se trataba de muchachos más bien rebeldes, contestatarios. Muchos dirían que eran hippies, mamertos en este momento histórico, se dirían así. Porque es que eran, o sea, tenían entre 18 o 20 años, o sea, imagínense. O sea, no estamos hablando de que fuera un grupo así supremamente serio, rígido, con cosas muy claras. No, esto fue más bien una invención que fue trascendente y fue trascendental, porque imagínense 100 años después y todavía estamos hablando de eso. Pero pues no es un grupo así supremamente bien conformado. Aparte porque entonces usted busca los panidas, ¿cierto? Digamos en internet. Y bueno, aparece pues Wikipedia, cierta información, pero uno busca fotos de los panidas y uno ve fotos de un montón de gente. O sea, es muy charro porque las fuentes, y esto es uno de las cuestiones digamos un poco más complicadas a la hora de rastrear y de investigar pues a los panidas, y es que no tenemos grandes fuentes digamos literarias ni bibliográficas, solamente hay un texto que ahorita lo voy a mencionar más adelante que hace referencia a ellos y como que de él es que se ha hablado de los panidas, digamos, hasta ahora, o sea, de solo un texto, obviamente de la obra de algunos de los integrantes de los panidas, pero no hay, digamos, una fuente bibliográfica y literaria muy amplia para investigar sobre ellos. Entonces, interesante eso. Estos muchachos entonces, pelados, eran unos inconformes con las propuestas literarias, literal con lo que se estaba haciendo, artísticamente, filosóficamente incluso, y ellos lo que buscaban era como una renovación. Ellos querían ver algo más, pero como no lo veían, y pues me imagino que pensaron y dijeron, pues vamos a hacerlo nosotros. Entonces a partir de esa sed de renovación empezó este grupo. Entonces el movimiento tuvo sus inicios exactamente en 1914 y su manifestación, digamos así, pública fue en 1915 y fue de la siguiente manera. Entonces resulta que cuentan cronistas que el 2 de febrero de 1915 un pintoresco y popular voceador de Villa La Candelaria, Medellín, en 1915 era un pueblito, literal. O sea, no era una ciudad, o sea, no es la ciudad que hoy conocemos, así, populosa, con grandes edificios, supremamente habitada. No, era más bien, pues, sí, como un pueblito. Entonces, digamos que la Villa La Candelaria, digamos en el centro, piense usted en el Parque Berrío, más o menos. Este señor Caruso gritaba, Panida, 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 la gran revista de literatura y arte. Literal, eso era lo que dicen los cronistas, decía este señor Caruso. Entonces que a partir de este momento se empieza la gente a preguntar como que, o sea, ¿de qué está hablando este señor? ¿De qué se trata esto? De esto es lo primero que sabemos nosotros, o de lo que supo la historia y los habitantes de Medellín de los panidas, de qué eran los panidas. Entonces esto fue a principios de febrero, digamos el 2 de febrero. Para el día 15 circuló el número 1, o sea, el ejemplar número 1 de, digamos, como una revista, ¿cierto? Que se llamaban Los Panidas. Esto fue digamos, en el centro de Medellín. Hay muchos lugares
que se dice donde se celebró, digamos, como que el, el lanzamiento de esta revista, por así decirlo. Hoy lo llamaríamos fanzine, pero digamos que fue en el centro de Medellín. Y estos, digamos que fue una sensación, no solamente para los que estaban, digamos, apoyando a este grupo de muchachos, sino que además tuvo a muchas personas escandalizadas, porque literalmente hubo mucha gente, digamos, que se quejó de esta revista por lo que trataban, por lo que trataban de hacer, por lo que trataban de cambiar. Hay que tener en cuenta que para esta época, 1915, el contexto colombiano, digamos que tenía un tinte muy conservador. Había iniciado la hegemonía conservadora y hay que decir que la Iglesia Católica tenía una influencia determinante, no solo en la educación, digamos, además era la religión oficial del Estado colombiano, sino que también tenía permeada la sociedad, digamos, casi que por completo. Entonces que un grupo de muchachos que llegaran aquí a hacer semejante escándalo, además en plena vía pública, en los parques, además porque, ojo, que en todos los parques, casi todos los parques de Medellín, pues, ¿qué es lo primero que uno ve? Pues una iglesia. Entonces, ojo, porque entonces aquí la primera respuesta que van a tener estos panidas es de qué pasa aquí, y van a tener como esa contraparte conservadora que no ve muy bien a estos muchachos y que además los va a enfrentar directamente porque pues no era lo que la sociedad esperaba de sus jóvenes en esa época. Entonces digamos que de este calibre fue el inicio de los panidas. En este sentido, la respuesta directa, digamos, de la iglesia fue que, escandalizados, la mayoría de los, digamos, curas de la época vetaron a la revista y prohibieron la lectura de los adolescentes porque decían que tenía efectos perniciosos en ellos. Entonces, ojo, porque así empiezan los panidas. ¿Y de qué forma van a seguir? ¿Y de qué forma van a continuar? De eso vamos a hablar más adelante aquí en Apoteosis FM. Bueno, entonces, ¿quiénes eran esos panidas? ¿De quiénes es que estamos hablando? Vamos a leer los integrantes, digamos, oficiales del grupo. Entonces, el primero que aparece, el más conocido, es León de Grave, o Leo Legree. No, León de Grave, pues, que era poeta. Fernando González Ochoa, filósofo, archifamosísimo. El tercero es Ricardo Rendón, caricaturista. Félix Mejía Arango, o Pepe Mexía, escritor y caricaturista. Jorge Villa Carrasquilla. Libardo Parra, también conocido como Tartarín Moreira. José Gaviria Toro, poeta, músico y publicista. Rafael Jaramillo Arango, era escritor. Teodomiro Izaza, poeta, pintor y caricaturista. Bernardo Martínez Toro, músico y dibujante. Eduardo Vázquez Gutiérrez, poeta. Jesús Restrepo Olarte, poeta. Y José Manuel Mora Vázquez, era escritor. Entonces este era, digamos, la titular de los panidas. Listo, entonces ¿cómo es que se conocen? ¿De dónde es que surge la idea? ¿Cómo se gesta esta idea de crear este grupo que se llamaba Los Panidas? Entonces, ¿cómo les parece que en 1913, es decir, un año antes, 2 años antes de
crear, digamos, el grupo como tal. Hubo una expulsión masiva de la escuela de Minas. Entonces en 1913 expulsaron a un grupo de muchachos, entre ellos estaba Pepe Mexía, León de Grave, Jovica, Restrepo Larte y Gabriel Uribe Márquez, que dizque por subversivos y disociadores, imagínese. Y por otra parte, estaba el grupo de estudiantes en ese tiempo que se encontraron y se conocieron en el recién fundado Instituto de Bellas Artes. Entonces de ahí viene otro combo, allá se conocen y a partir de ese momento digamos que empiezan a entablar esa amistad que finalmente va a ser el grupo Panidas. Pero entonces hay otro factor que los va a unir, que los va a emparentar y que de una u otra forma va a hacer que se entiendan. Y es que no estamos hablando de un grupo universitario ni estudiantil, pues a pesar de que todos habían sido estudiantes o eran estudiantes en esa época, no se trata de un grupo que se forjó en salones universitarios, ¿cierto? Ni en el margen del mundo universitario. Antes, al contrario, lo que ellos querían hacer era algo más, no sé, bohemio, si se puede decir. Entonces, ese factor es que eran muchachos por lo menos desaplicados. O sea, gente que le gustaba la bacanería, andar por ahí, digamos, en lugares tomando tinto, vino, digamos, por ahí pues, en tertulias, billares, hablando con muchachas. Entonces, digamos que este factor es bien importante porque, digamos que se insinuó además que en estos lugares fue que se creó la idea, se forjó la idea, nació la idea de crear este grupo. Entonces, muy interesante esto, que no se creó en torno a la universidad, al mundo universitario, sino que fue, digamos que antes, al contrario, fue fuera de las aulas, digamos, en contraposición a lo que, digamos, el formalismo universitario casi que pedía y exigía a sus alumnos y a los grupos universitarios que se crean en ese momento. Entonces, también bacano conocer, digamos, otro factor que unió a estos muchachos e hizo que se creara el grupo Panidas. 2000 años más tarde. Listo, entonces dicho esto, hay un hecho fundamental que además se ha convertido casi en un mito, y es que estos muchachos van a cuajar esta amistad de una forma, digamos, poco convencional, digámoslo así. Entonces resulta que hubo una tremenda pelea supuestamente el 11 de mayo de 1913 en la plazuela de San Ignacio. ¿Se acuerdan que al principio les conté que había visto estas novenas del Teatro Matacandelas precisamente en esta plazuela de San Ignacio? Entonces, en ese lugar, en 1913, los liberales, que estaban bajo el mando de León de Grave, y los conservadores, que estaban al mando de un sacerdote español que se llamaba Cayetano Sarmiento, se enfrentaron. Entonces imagínense, supuestamente esto fue la pelea, tremendo revolcón se dieron, y supuestamente, allegedly, esto pues me parece increíble porque realmente dicen que la pelea duró que 3 horas. Pues pero es que 3 horas es mucho tiempo. O sea, no sé en qué condiciones se dio esta pelea, pero supuestamente, imagínense, duró 3 horas. Y según el testimonio de León de Grave, fue terminada por la policía, que tuvo que meterse, digamos, a separar a esta gente. Y entonces dice León de Grave, que el saldo, o sea, que la policía empezó a detener gente. Y que el saldo fue que detuvieron a 40 personas liberales y a un conservador. Entonces imagínense. ¿Cómo les parece? Este factor, esta pelea entonces, esta trifulca, hizo que estos muchachos pues cuajaran su amistad, y a partir de este momento, ojo que esto es 1913, y ya para el 14 van a sentar las bases de lo que iba a ser los Panidas. Iban a ser los Panidas. Entonces, y además, no, pues imagínense, uno lo primero que escucha de los Panidas es esta pelea que tuvieron en la plazuela de San Ignacio. Además,
muy interesante porque esa plazuela es literal, bueno, ya no tanto porque ya ha sufrido, digamos, transformaciones sociales, culturales, pero en esa época, o sea, ahí hay un claustro, una iglesia, y está todavía una sede de la Universidad de Antioquia, pero pues la iglesia, digamos que se había tomado toda la iglesia católica, se había tomado casi que toda la sociedad, había permeado eh, casi que todas las situaciones sociales, culturales del país, de Medellín, y pues la batalla fue justo ahí, en la plazuela de San Ignacio. Y de esta forma es que se cuaja la amistad de estos muchachos y a partir de ese momento es que van a empezar a trabajar, a camellar, cada uno por su lado y cada uno desde su disciplina. Pero imagínense, así empezaron los Panidas y de esta forma fue que, muy charro esto, fue que empezaron pues digamos a trabajarle, a pensarle, a cranearse cómo iban a hacer, cómo era que iban a hacer los Panidas. Venga, antes de seguir, antes de continuar contando esta historia de los Panidas, tengo que aclarar que, o bueno, aclarar no, también divulgar la fuente principal de este podcast y es un texto, una crónica que se llama Los Panidas de Medellín, crónica sobre el grupo literario y su revista de 1915, que escribió Miguel Escobar Calle. Este señor, Miguel Escobar Calle, fue licenciado en Filosofía y Letras de la UPB, Universidad Pontificia Bolivariana, fue profesor universitario, editor, compilador, curador e investigador. Fue también cofundador y curador de la Sala Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto. El señor escribió este texto y digamos que es de las personas que más supo sobre este grupo y pues se dedicó un poco a divulgar, digamos, todas estas intrínculis culturales y también históricos, porque son históricos, de la historia de Medellín y de Antioquia. Entonces, muy interesante el trabajo que hizo este señor y pues gracias a él es que tenemos esta información. Gracias al trabajo juicioso es que tenemos esta información y podemos hablar hoy de los Panidas aquí en Apoteosis FM. Entonces vamos a continuar. Dicho esto, vamos a continuar entonces con los referentes de los Panidas. Digamos que ellos tenían unos intereses filosóficos casi muy específicos. Entonces, bueno, ya hemos dicho que ellos habían sido expulsados de instituciones educativas como por su espíritu belicoso, por su rebeldía. Y ellos tenían entre sus escritores frecuentes, digamos que favoritos, preferidos, a nada más y nada menos que a Nietzsche, a Baudelaire y a los poetas malditos, que recordemos se tratan de Verlaine, Rimbaud, hay otros como Corbière, pero bueno, esos Verlaine y Rimbaud digamos que son los más conocidos. Entonces digamos que esta vida bohemia, digamos que en medio de esa sociedad conservadora, la lectura de estos poetas, además hay que incluir a estos a Schopenhauer, el filósofo existencialista por excelencia, digamos que influyeron muchísimo en estos pelados. Y ojo porque se dice que con la creación del grupo ellos habían hecho un pacto de suicidio. Y de hecho 3 de ellos cometieron un suicidio después: Ricardo Rendón, José Gaviria y Teodomiro Izaza. Interesante eso, no sabemos, pues realmente no se sabe a ciencia cierta si el pacto se hizo, pero bueno, estos 3, digamos que la mortalidad por suicidio fue relativamente alta, entonces ahí nos quedará la duda para siempre, pues porque realmente no, ya en este momento no hay nadie que pueda validar esa información, a no ser de que se encuentre un texto o algún documento, pues digamos que avale esa información. Entonces estos muchachos, estos pelados, más interesados por la alquimia que por la química, por la caricatura y la pintura que por el dibujo, el diseño de construcciones, más por la lectura de Nietzsche y Schopenhauer que por la escolástica, y más por los poetas malditos que por la gramática y el latín, se empiezan a encontrar
Entonces, desde 1914, y casi que sin previo aviso, esto fue, digamos que de forma muy orgánica, empezaron a reunirse en un cafetín, digamos ahora conocido como una cafetería, pues situada cerca al Parque Berrío. Se llamaba El Globo. Entonces el café quedaba exactamente frente a la puerta del Perdón, se dice así, de la Candelaria, diagonal pues a la Candelaria. Y se caracterizaba específicamente y especialmente además porque tenía una biblioteca de alquiler, pues digámoslo así. Entonces usted iba, alquilaba su libro o compraba algo y se sentaba a leer su libro, y el propietario de este cafetín se llamaba Pachito La Torre, y él promocionaba en la prensa la biblioteca, digamos así, de una forma muy rimbombante. Decía: Biblioteca El Globo, la mejor de Medellín. 1000 ejemplares, casi todos nuevos y todos limpios y en buen estado. Obras científicas, viajes, novelas, historia, poesía, etcétera, etcétera. De los más connotados autores. Entonces, ¿cómo le parece? Además, para rematar, la propiedad donde estaba este cafetín era el edificio central, que era una casona de 3 pisos con muros de tapia, y era propiedad de Pedronel Ospina. Tenía balcones de madera. Además, allá funcionaban, además de esta cafetería del cafetín El Globo, funcionaba El Espectador y un buffet de abogados, una oficina pues de abogados de Lázaro y Tobón, que era un conocido jurista y columnista de esa época. Entonces, digamos que a ese cafetín pues lo cogieron de parche, pues como decimos ahora, y solamente parchaban allá, literal. Entonces se convirtió casi que en la guarida de ellos, de los 13 Panidas. Y ojo, porque es que además eran montadores. Atención a lo siguiente, porque literal solamente parchaban ellos y decían ellos otros pocos intelectuales, abro comillas, de maduro entendimiento. Entonces muy poca gente, digamos, podía quedarse allá o tertuliar con ellos, hacer coloquio pues con ellos, porque es que decían que hay del que se metiera ya, digamos, a asomar las narices, porque entre burlas y sarcasmos lo expulsaban de inmediato, literal. El lugar, decían, era una taberna humosa y semipública. Entonces, muy interesante esto. En ese mismo edificio, digamos que en la parte de arriba había como una habitación, una piecita pues. Y ellos, yo no sé cómo hicieron, el caso es que gestionaron y conspiraron, como decimos ahora, para que esa piecita se convirtiera en la redacción de la revista Panidas. Entonces, o sea, literal les quedó ahí de parche, porque, o sea, más perfecto imposible, o sea, cerquita el cafetín, en el centro, les quedaba todo cerquita, mejor dicho, de papayita, pues. Entonces allá, desde 1900, desde el segundo semestre del 14, los Panidas entonces se dedicaron a la planeación, a la organización y a la financiación de su revista. Y entre otras cosas empezaron allá a hacer, digamos, cada quien sus poemas, sus obras artísticas, hicieron, digamos, cualquier cantidad de trabajos, digamos, por sí solos o por cuenta propia, pues mejor dicho. Y de forma simultánea empezaron, digamos, a gestar lo que eran los números de la revista Panidas. Entonces, porque estos, imagínense esta pelotera, literal, porque estaban todos allá arriba en la pieza, en la redacción, la sala de redacción, digámoslo así, o en su defecto, unos allá arriba en la sala de redacción u otros abajo en el cafetín, y que empezaban, digamos, a planear, pues no sé, un texto, y que empezaban, digamos, como así, como mucho jijiji, jajaja, entre mucha risa y mucha chanza, pues terminaban peleando, literal. Muchas veces terminaban a trompadas, y hay una historia de que uno tiró a otro literal por las escalas, y que esto eran unos escándalos pues impresionantes. Y que literal, o sea, como que el portero, el
Sí, el vigilante del edificio como que les decía, venga, es que ustedes, o sea, váyanse ya de aquí, me desocupan, por favor, me colaboran con la salida. Y pues, o sea, es que era muy complicado con ellos, obviamente ellos no se iban. O sea, no era como que, ay, sí, ya nos vamos, sí, ya nos vamos sobre todo. Literal, se enfrentaban a ellos diciendo que porque se tenían que ir y no se iban. Entonces, bueno, o sea, fue impresionante. Fue, mírame y no me toques, pues, este grupito. Literal, este grupito. Y por fin, digamos en febrero de 1915, apareció por fin la popular revista Los Panidas, de la forma en la que les conté al principio, que el voceador empezó a gritar panida, panida, panida. Bueno, entonces ya después de varios meses, de muchísimos tintos, de muchas peloteras, de discusiones, conversaciones, alegatos, de todo, pues pasó. Finalmente, entonces apareció la famosa revista, el número 1, pero esta aventura duró apenas 5 meses, de febrero a junio, durante los cuales se editaron 10 números. Los 3 primeros bajo la dirección de León de Grave y los restantes con Pepe Mejía al frente. Entonces, bueno, todos firmaban y entonces esto era, o sea, como que no había una línea editorial definida. O sea, cada uno como que hacía literal lo que le daba la gana. Obviamente me imagino pues que como que discutían la calidad de los textos y de los dibujos de las caricaturas, porque esto era muy multidisciplinario, pero pues era más bien como un collage de cosas. Cada quien digamos que presentaba su propuesta, todos firmaron, salvo Fernando González, todos firmaban sus textos con seudónimos así súper extravagantes. Entonces, bueno, otra cosa, para promover disque las ventas de las rifas, sí, literal, esos inventaban rifas. Ojo que una vez rifaron como que un paisaje así súper famoso, cuadro al óleo de un señor por allá, un pintor español. Entonces, pues, o sea, esta historia es fascinante. Impresionante lo que hicieron estos muchachos hace más de 100 años en este contexto que les cuento que era, o sea, una ciudad así catoliquísima. Entonces, pues, chévere encontrar, digamos, estos arranques de rebeldía, este espíritu, digamos, un poco contestatario, revolucionario, que le da como, o sea, como que sazona un poco el contexto, porque es que imagínense si todo fuera homogéneo, si todo fuera así plano, no, pues es que todo sería muy aburrido. Entonces, muy interesante todo esto que hicieron los Panidas durante el funcionamiento, el corto funcionamiento de la revista. Vamos a ver, entonces, y ya para terminar, qué era lo que pretendían los Panidas, o sea, cuál era la filosofía del grupo, porque de esto habló León de Grave. Una vez entonces le preguntaron a León de Grave qué era lo que pretendían, qué era lo que pretendían los Panidas. Entonces él dijo que los animaba ante todo un propósito de renovación, porque por esos tiempos la poesía y el arte, digamos en general, se había hecho demasiado académica y entonces era una cosa así, digamos, muy acartonada, que no los representaba a ellos y no era algo que los entusiasmaba a ellos. Entonces, que no cabe duda de que fue el ímpetu de los Panidas el que comenzó a, digamos, a renovar los aires de modernidad en el arte y la literatura, no solo, ojo, de Medellín y de Antioquia, sino de toda Colombia, porque fueron ellos quienes iniciaron la contemporaneidad. Ojo, ¿cómo le parece? Con ellos aparece entonces la modernidad, digamos, la premura de buscar nuevas ideas y nuevas formas con antecedentes que ya les mencionamos, pero además
se suma el simbolismo, era el Art Deco, la Bauhaus, el cubismo, digamos todas las vanguardias artísticas del siglo XX que además van a permear y van a ser supremamente importantes para el desarrollo filosófico, político, artístico de la sociedad, digamos, mundial. Entonces, esa modernidad digamos, esta modernidad que ellos, digamos, encuentran en estas vanguardias europeas, porque la mayoría de lo que ellos leían y veían era europeo, lo que ellos hacían era, digamos, adaptarlo, lo volvían, digamos, un poquito como criollo, ¿sí? Entonces, ese era el trabajo que ellos hacían y eso era lo que ellos querían hacer con su movimiento cultural. Y bueno, entonces, como dicen por ahí, lo bueno dura poco. Y es que, pues esto se podría entender en el sentido en que no están, digamos, muy bien organizados, sino que todos estaban ahí, digamos, era porque querían, digamos, por voluntad propia y no había como que nada que los atara ahí. Entonces, en el mes de julio de 1915 empezó entonces la diáspora, digamos esa separación, ese desgarre del grupo. Se marchó para Bogotá León de Greiff y más tarde se fueron Jaramillo Arango, Rendón, Jovica, Restrepo Olarte, Bernardo Martínez, Tizaza y José Gaviria Toro optaron por la liquidación total de la existencia, es decir, se ocultaron, es decir, se petit suisse, como dice Soy una pringada. Digamos no en ese momento, fue un poquito después, 1918, 1929, y luego en el 2031, ya me estoy adelantando incluso a esta época, y luego en 1931 se va a suicidar Rendón, ¿sí? Y bueno, digamos que los otros que quedaban, Vázquez, Eduardo Vasco, digamos que abandonaron esas inclinaciones literarias y bohemias para dedicarse al derecho y a la política, ¿sí? También a la medicina unos se dedicaron. Entonces, Paníes en Medellín, digamos, solo quedaron Fernando González, Pepe Mexía y Tartarín Moreira, que con el tiempo él se consagró como un gran compositor y letrista. Y bueno, pues esto es lo mucho o lo poco que se sabe de los Panías. A mí me parece muy interesante, digamos, descubrir todo esto, probablemente enriquecedor, entre otras cosas porque Apoteosis, digamos que surgió como un movimiento, así digamos, cultural que involucra ilustración, podcast, texto en el blog. Entonces, digamos que de una u otra forma, como que me veo reflejado en esa rebeldía que estos muchachos, digamos que ejercieron hace más de 100 años. Entonces, muy interesante también y muy chévere descubrir, digamos, estos antecedentes locales que además son tan valiosos, porque es que lo que les decía ahorita, de esto se está hablando todavía. Quiere decir que fue importante, quiere decir que lo que ellos hicieron como muchachos, como rebeldes, digamos, entre su ensoñación, entre sus ambiciones, esto trascendió y pues dio sus frutos. 5 números, digamos que muchas peloteras, mucha rebeldía, pero de una u otra forma se logró lo que ellos querían, porque a partir de ese momento todo fue diferente. Y a partir de ese momento, digamos que la cosa cambió. Muy honrado entonces de contarles a ustedes este grito adolescente, de narrar los hechos que hicieron de los Panías un grupo excepcional que vale la pena estudiar y además seguir descubriendo, porque lo que les contaba ahorita, esto todo no está contado, hay muchas cosas, hay muchas zonas grises en esta historia que valdría la pena investigar más y que ojalá se descubran con el tiempo. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme, por escucharnos. Espero que la conversación sobre los Panías continúe.
Ojalá podamos tener programas sobre los panidas que quedaron y de los que se sabe un poco más, porque hay unos que literal casi como que se desvanecieron en el tiempo, pero otros sí, como Fernando González, como León de Grave, sí tuvieron como un eco un poco más fuerte. Y bueno, hasta aquí llegamos, lo leímos, lo vimos y lo comentamos. Lo comentamos, lo escribimos y lo dijimos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Apoteosis FM y hasta cada momento. Nos escuchamos. Apoteosis FM.